quiero en este día, en este momento, en esta oportunidad, enseñarte sobre las claves fundamentales para oír la voz de Dios. Creo que hay ciertas claves fundamentales que nos van a ayudar a poder oír la voz de Dios con más claridad, con más precisión, y de la manera poder saber discernir cuando es Dios hablando y cuando no es Dios hablando. Y muchas de las veces podemos caer en el error de decir Dios siempre me habla, pero también caer en el error de decir Dios ya no está hablando y Dios ya no habla como antes hablaba. Entonces tiene que haber un balance, tiene que haber un fundamento clave que nos ayude a poder discernir. Y quiero decirte algo, yo creo lo que la Biblia dice, yo sigo creyendo que Dios sigue hablando. Dios sigue hablando, Dios sigue hablando. Dios te va a hablar, Dios te va a incomodar, Dios te va a sacudir, Dios te va a liberar, Dios va a traer cambio. Pero tú tienes que decir: Señor, habla, que tu siervo escucha. Habla, que tu siervo escucha, que tu sierva, que tu siervo, cada persona. Y tú tienes que poner en práctica lo que Dios quiere decirte. Hebreos capítulo 1 de Hebreos, capítulo 1, vemos esto bien importante. El capítulo 1 dice, versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces entendemos Dios habiendo hablado muchas veces. Dios habiendo hablado muchas veces. Dios habiendo hablado muchas veces. No solamente habló en el pasado, sino está hablando en el presente a través de Jesucristo. Pero sigue hablando a través de la palabra, sigue hablando a través de sueños, sigue hablando a través de los voceros, los profetas, los apóstoles, los pastores, los evangelistas, los maestros. Incluso sigue hablando a través de las señales, sigue hablando a través de los momentos, sigue hablando a través de circunstancias, porque sigue hablando. Entonces, claves fundamentales para poder oír la voz de Dios es bien importante. Es bien importante, y creo que eso nos va a llevar a poder comprender con más claridad. ¿Habrá claves fundamentales para poder oír la voz de Dios? Habrá un tipo de clave en la cual yo puedo decir: esta es la forma en la cual me va a ayudar para poder escuchar la voz de Dios. La otra pregunta que pudiéramos hacernos es: ¿podemos todos oír la voz de Dios? ¿Todos escuchamos la voz de Dios? Algunos dicen: es que yo nunca he escuchado la voz de Dios. Y otro dice: yo siempre escucho la voz de Dios. Pero preguntas como estas son muy válidas, son muy legítimas, en las cuales no podemos decir es que Dios ya no habla. Pero lo siguiente es: Dios habla, Dios sigue hablando en este tiempo. Porque muchos creyentes dicen: es que Dios nunca me ha hablado, o yo no he escuchado a Dios. ¿Cómo es que a ti sí te habla? Bueno, todas esas preguntas son las que nos hacemos para entender que ¿por qué yo no estoy oyendo lo que Dios está diciendo? ¿Será un momento solamente de fanatismo cuando decimos Dios habla? ¿Será que todos podemos oír la voz de Dios? Bueno, Dios habló en el pasado, pero Dios sigue hablando en el presente. Tenemos todos que llegar a entender que Dios no ha dejado de hablar, pero tenemos que saber cuándo está hablando y por qué está hablando. Algunos de nosotros no podemos oír la voz de Dios, o no hemos escuchado la voz de Dios, pero también es porque algunos no creen que Dios habla. La voz de Dios nunca nos va a hacer que emprendamos
algo que contradiga sus principios y preceptos. Cuando Dios habla, tenemos que entender que la primera clave fundamental es que nunca va a distorsionar sus principios y preceptos. Y creo que aquí es donde la mayoría de errores que hemos cometido, hemos ignorado o hemos dejado de aplicar, es cuando decimos Dios me habla, y muchas veces principios y preceptos son violados, son distorsionados de la verdad, son distorsionados de lo que Dios está haciendo. Algunos han dicho Dios me habló, pero resulta que dejó a la esposa, dejó al esposo. Dios le habló y cometió errores, hizo daño, afectó la obra de Dios, afectó personas. Es que Dios me habló, y los principios son violados y son manipulados. Hay gente que dice Dios me habló, pero usando tácticas de manipulación para afectar a la gente y tomar una ventaja. Pero quiero que tú entiendas esa clave fundamental. Dios es un Dios de principios y orden. Dios nunca te va a hablar con el fin de que los principios sean violados. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de principio y orden. Digan conmigo, Dios es un Dios de principios y orden. Y uno de los problemas más grandes con los cuales el ser humano batalla son con el orden y con el principio. ¿Qué es un principio? Principios son leyes, son normas que rigen nuestra vida. Algunos les diríamos, bueno, esos son principios que yo tengo, esos son principios que Él tiene. ¿Por qué? Porque son leyes, son normas, y Dios es un Dios de leyes, de principios, de normas que rigen su carácter. Él es fiel, y porque Él es fiel, Él no puede mentir. Entonces, esto es la manera que Dios pone fundamento para poder entender cómo escuchar la voz de Dios. Los principios también son llaves para asegurar nuestro éxito. Entonces, cuando Dios establece principios, no hay falla, no podemos errar a lo que Dios establece. Por eso que cuando vamos a escuchar la voz de Dios, lo primero que tenemos que evaluar y poner una balanza es que cuando Dios me está hablando, pregúntate, ¿estoy violando un principio? ¿Estoy violando una norma? ¿Estoy violando algo que Dios está haciendo? Porque si vas en contra de lo que Dios establece, entonces Dios no te está hablando. Es parte de tu emoción, parte de tu carne, tu sentimiento, y no es Dios. Y muchas de las veces, por no tener un balance de entender de principios, de leyes, de lo que Dios establece, malinterpretamos que Dios nos está hablando. Y el otro extremo es decimos, ya no creo que Dios habla porque ya me dañaron. Pero olvidamos que probablemente la persona que te dañó cuando dijo Dios me habló, violó esos principios, pero ignoramos los principios. El poder escuchar la voz de Dios es importante, es tan importante porque tenemos que escucharlo, especialmente en este tiempo más que nunca. Si escuchamos la voz de Dios, no vivimos en pánico, no vivimos afligidos, no vivimos preocupados, porque sabemos qué hacer cuando la circunstancia viene a nuestra vida. El poder escuchar y discernir la voz de Dios viene como desarrollo de dos factores. Y hay dos factores que son parte de esa clave fundamental para oír la voz de Dios. Pero esto nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque es la manera como desarrollamos a escuchar la voz de Dios. Número uno, es tu nivel de madurez espiritual. Es el primer factor. La mayoría de nosotros, cuando venimos a un momento como esto y conocemos a Dios, estamos enamorados de Dios, estamos enamorados de lo que Dios está haciendo y queremos oír la voz de Dios. Pero muchas de las veces queremos estar escuchando la voz de Dios en todo. Decimos que Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló. Y muchas de las veces creemos que cada vez que Dios nos habla tenemos que decirlo.
Hay una unción muy fuerte en mi vida profética. Y yo recuerdo cuando estaba comenzando en el ministerio profético, comencé a oír más claro la voz de Dios, decirme cosas, instrucciones a ciertas cosas, operan. Pero una de las cosas más grandes es que yo creía que cada vez que Dios me hablaba, yo tenía que decir la palabra que Dios me estaba dando. Y como no había una madurez desarrollada espiritual en mi vida, especialmente en la área profética, no podía entender que muchas de las veces cuando Dios te habla, no siempre tienes que decirle a la gente que Dios te está hablando. Número 2, cuando Dios te habla no significa que ese mensaje es para todos. Número 3, no siempre cuando Dios te habla tú tienes que ir a buscar un púlpito o un micrófono para publicarlo o las redes sociales y decirle a todo mundo lo que Dios está diciendo. ¿Por qué? Porque cuando uno va madurando, nos damos cuenta que la palabra que Dios nos da y cuando Dios nos habla no es para todos. Eso está bueno, digan amén. No es para todos. Hay revelaciones. Incluso le preguntaron a Jesús: Señor, ¿por qué tú le hablas a parábolas a ellos? ¿Por qué? Porque dice, y los misterios del reino no son para todos. ¿Por qué? Porque no todos comprenden. Jesús lo dijo de otra manera: no puedes darle las perlas a los cerdos porque no valorizan las revelaciones, no entienden. Entonces, cuando Dios te habla, lo primero que está trabajando contigo es está trabajando en tu área de madurez espiritual, porque hay cosas, imagínate. Cuando Dios le habla a Abraham y le dice, quiero que vayas a sacrificar a tu hijo, tu único hijo, al que más ama. Dice que agarró al muchacho, agarró el asno, agarró la leña y también se llevó su sirviente. Y cuando se lleva su sirviente y llegan al momento de subir el monte, lo primero que le dice Abraham al sirviente: quédate tú aquí, yo y el muchacho subiremos a sacrificar. Porque Dios le había hablado algo a Abraham, pero el sirviente no podía entender lo que Dios le estaba hablando a Abraham. Imagínate que el sirviente hubiera, eso está tremendo, imagínate que el sirviente hubiera subido con Abraham y dijera: oiga, mi siervo, mi señor se volvió loco, ahora quiere matar hasta el muchacho. ¿Qué tipo de Dios está sirviendo? Porque aquí está poderoso. Hay revelaciones que no son para siervos, sino solamente son para hijos. Y cuando tú comienzas a entender los principios, es que el primer factor es que Dios está trabajando en tu nivel de madurez espiritual. Hay cosas que Dios nunca te va a decir porque tu nivel de madurez espiritual todavía es infantil. Te sientes, te dañas porque no oraron por ti, te dañas porque no te contestaron la llamada, te dañas porque no recordaron tu cumpleaños, te dañas porque el pastor no te saludó, la gente no le habló, y queremos que Dios nos dé revelaciones grandes. No sucede, porque el primer factor es que tiene que haber una madurez espiritual. Digan conmigo: madurez espiritual. Madurez espiritual. Entonces, cuando vamos a poder escuchar la voz de Dios, tiene que haber un nivel de madurez espiritual que es el proceso. Es el desarrollo. El creyente maduro llega a conocer con claridad la voz de Dios. Entonces, cuando tu vida va desarrollando en un nivel espiritual de madurez, comenzamos a escuchar la claridad de la voz de Dios hablar a nuestra vida. Podemos aprender a diferenciar cuando es mi carne y cuando es Dios, cuando es el diablo y cuando es Dios. ¿Por qué? Porque muchas de las veces cuando vas desarrollando tu nivel de madurez espiritual, no estás buscando: Señor, háblame. Y en todas partes lo que hace Dios es que Dios dice: te estoy hablando, te hablo, te susurro en tu oído, te hablo en tal manera, te hablo a través de la palabra, te hablo a través del hombre de Dios, a través de la mujer de Dios, te hablo a través de circunstancias. Pero cuando no maduramos, es bien difícil poder escuchar lo que Dios tiene. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al 4. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al 4. Comenzamos a ver el inicio del profeta Samuel.
Él estaba muy maduro en el inicio del ministerio. Prácticamente no era un profeta en su totalidad. Tenía una unción profética sobre él, pero estaba en el proceso del desarrollo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Tenía todavía alguien que le estaba dando cobertura, pero mire lo que dice: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Pero hay algo bien importante entender esto. El versículo 2 dice: aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento alto, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Pero es bien importante que cuando Dios comienza a hablar al profeta Samuel, tenemos que entender que Dios había parado de hablar un promedio, había un lapso de detención. Algunos dicen que habían pasado 400 años de silencio donde Dios ya no había hablado. No era algo frecuente, no era algo que estaba continuamente sucediendo. Entonces para Samuel era bien difícil poder saber cuál era la voz de Dios, porque no había sido expuesto a ella. Segundo, su mentor o su cobertura se había ya envejecido, pero también se había apartado de lo que Dios había hecho en su vida, sus propósitos, por lo cual era bien difícil que alguien enseñara cómo poder escuchar la voz de Dios y poder darle claridad a su vida, porque no había un tipo de madurez. Ese es el primero, la madurez. Entonces Samuel estaba en el principio. Dios le habla una vez y no puede discernir, y va al profeta Elí y le dice: bueno, me hablaste. Dijo: no, ve a dormirte. Pero él tampoco podía saber. Hasta la tercera vez dice: duerme, o cuando regrésate. Hasta la tercera vez, cuando Dios dice: responde a lo que te está hablando. Número dos, la segunda clave fundamental para ello: el uso y de continuidad es bien importante. El uso y la continuidad es tan importante para poder escuchar la voz de Dios. Para poder oír la voz de Dios, tenemos que aprender a discernir cuando Dios está hablando. Pero eso es bien importante. Tenemos que hacer uso de ello. Muchas veces queremos que Dios nos hable, pero no hacemos uso de cuando Dios nos está hablando. No hacemos uso, no hay una continuidad. Muchas veces Dios nos habló una vez y decimos: es producto de mi imaginación. Nos vuelve a hablar otra vez: es producto de mi imaginación. A lo mejor me equivoqué. Pero muchas de las veces que Dios nos está hablando con algo específico. Yo recuerdo cuando comencé a ministrar en los inicios de nuestro ministerio. Hay cosas que Dios nos decía, y mi temor más grande es: ¿y si le digo y no es verdad? Si le digo esto y no es. Y muchas de las veces Dios te habla de diferentes maneras, porque va a tratar en tu vida, pero a la misma vez va a darte una palabra para que tú le hables a alguien y tú le digas específicamente lo que Él te está dando. Pero lo que no usas, lo que no hay una continuidad de ello, lo que vas a hacer es que no vas a poder practicar en lo que Dios te está dando. Digan conmigo: tenemos que hacer uso de lo que Dios nos está dando, lo que Dios nos ha dado. Entonces, cuando Dios nos habla en tal manera que tenemos que dar una continuidad. Eso es bien importante entender, que todo don se desarrolla mientras más lo usamos y más se perfecciona. Todo don. Mientras más estás, si Dios te dio el don de sanidad, la única manera que se perfecciona es que tienes que seguir orando por enfermos. Y toda persona sabe esto: cuando Dios le da un don, es una gracia que Dios le da. Pero no comienzas orando por cosas milagrosas, pero tienes que practicar. Comienzas a orar por la gente y a veces dice: pues no, nada sucedió. Pero Dios está activando tu fe, Dios está moviendo tu fe. Todo lo que
todo don, mientras se desarrolla, se usa, se perfecciona. De la misma manera sucede cuando Dios te habla. ¿Por qué? Porque cada vez que Dios te habla, lo primero que te va a decir es: vas a hacer caso a lo que te estoy diciendo. Vas a poder hacer caso a lo que te estoy diciendo. Y se perfecciona. Mientras más comienza a haber claridad, Dios comienza a hablar. Y muchas de las veces que Dios habla, escúchame lo que te voy a decir, no te desconectes. Muchas veces queremos que Dios nos hable para que nos dé una palabra profética que nos va a prosperar, que nos va a liberar, que nos va a traer economía. Pero hay veces que Dios te va a hablar y lo más importante, que el mensaje que trae, es que trae un cambio a tu vida. Y eso es lo que la mayoría de nosotros batallamos, porque queremos los beneficios de Dios, pero no queremos los cambios de Dios. Queremos los beneficios de Dios, pero no queremos los cambios. Romanos capítulo 8, versículo 14 nos enseña: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esos son hijos de Dios. Cada momento que Dios te va a hablar a través de su Espíritu. Porque estuvimos hablando anteriormente que Dios no habla a tu carne, no habla a tu alma, pero habla a tu espíritu, porque Dios es espíritu. Pero aunque Dios habla a nuestro espíritu, tenemos que aprender a discernir y probar cuando Dios está hablando. ¿Qué significa? ¿Cuestionamos lo que es Dios? No. Pero tenemos que discernir, porque ¿qué pasa si nosotros no tenemos un balance en nuestra vida? Y esto lo he visto muchas de las veces. Dios obrando a través de diferentes maneras, hablando. Y habla en personas, habla en las vidas de ciertas personas. Pero cuando no hay un balance de probar y discernir, podemos creer todo lo que nos dicen. Y muchas veces el creer todo lo que nos dicen, hay veces que no siempre es Dios. Nosotros lo hemos experimentado, yo lo he experimentado. Cuando no es Dios, yo he cometido errores donde he dicho: Dios me dijo, y hice algo, y la realidad es que fue más un sentimiento, una emoción, y no fue Dios. También hemos experimentado en nuestras vidas y en ministerio, cuando gente, Dios les está hablando y me han dicho: pastor, Dios me habló. Dios me habló. Y dice: Dios me habló y me dijo que usted no es un hombre de Dios. Dios me habló que esto, que el otro. Y muchas de las veces dice: pero era un sentimiento que la persona tenía y no era Dios. Porque cuando es Dios, siempre va con los principios, siempre está fundamentado en el orden que Dios establece. Pero tenemos que probar. Hay personas que dicen: yo me dañé, yo estoy afectado porque alguien dijo que Dios les había dicho que hiciera esto, que hiciera el otro. Y mire todo el caos. Pero ¿por qué es tan importante en esos fundamentos principales? Yo he aprendido esto, nosotros hemos aprendido esto. Si yo hubiera hecho caso a lo que la gente me ha dicho, es que Dios me dijo, haga esto. Y no por eso significa que Dios no usa gente. Pero si no sabemos discernir y probar, vamos a cometer muchos errores. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Hebreos capítulo 5, versículo 14. La Biblia dice lo siguiente: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Hay cosas sólidas que no son para todos, solamente para los maduros, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Creo que Dios habla, pero tenemos que discernir entre el bien y el mal. No podemos decir: Dios me habló, y te lleva a hacer lo contrario a lo que Dios hace. No sucede de esta manera. No podemos decir: Dios me habló, y ir contra lo que Dios estableció. Algunos dicen: es que Dios me habló y ya me voy, y hacemos daño a la gente, lastimamos al cuerpo de Cristo. Hay personas que dicen: es que Dios me habló que yo hablara contra todos los pastores, y comienzan a hablar y comienzan a decir, pero como no hay un discernimiento, no sabemos. Vea esto, bien importante en la historia de Samuel. Dios le estaba hablando a Samuel, pero sin embargo, como Samuel todavía estaba bajo cobertura y bajo autoridad,
él no comenzó a tomar decisiones en operar en su propio ministerio, sino fue con su cobertura inmediata. Y lo primero que le dijo: ¿qué hago? ¿Dónde está? ¿Me hablaste? Y Elí le tuvo que decir: muchacho, no te estoy hablando yo, te está hablando Dios, y responde de esta manera. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1, la Biblia nos dice esto: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Aun cuando Dios nos está hablando, hay personas que han dicho: es que Dios me habla. Y muchas veces usamos referencia, falleció un familiar ya años atrás. Falleció tal familiar y la persona dice: bueno, es que mi familiar vino yo sé que Dios lo usó para que viniera de los muertos a hablarme. Cuidado, escucha, cuidado. Eso es brujería, eso es ocultismo, eso es tú buscar que consultar a los muertos, porque Dios no va a usar para que venga un muerto a hablarte. Dios va a usar un vivo, porque es un Dios, es Dios de vivos y no de muertos. Entonces, pero tenemos que probar. Incluso cuando alguien te dice Dios me dijo que le dijera, no es que es malo. Me acuerdo cuando comenzamos el ministerio, la pastora y yo, estábamos muy jóvenes, comenzamos a la edad de 20 años, 21 años de edad, comenzamos a pastorear, y en el transcurso de años venía mucha gente con más experiencia, con ministerio, de años de carrera en el ministerio. Pero la realidad es que como estaban frustrados en su ministerio, estaban frustrados en su liderazgo, buscaban un consuelo en este lugar, porque nosotros éramos inexperto. Entonces abríamos la puerta y decíamos: sí, vengan adelante. Pero yo recuerdo una ocasión estábamos en el servicio y comienza alguien a ministrarnos y dice: Dios me dijo que usted está deprimido y usted está deprimido y usted está amargado y usted tiene esto, herida del pasado. Y mientras, como yo estaba aprendiendo a desarrollar y entender la voz de Dios, lo primero dije: Señor, tú sabes en mi corazón que yo solté la amargura, el dolor. Y mientras mi esposa y yo estábamos viendo, le dije: es que yo no tengo heridas, no estoy herido, no estoy lastimado. Lo interesante es, ¿qué hubiera pasado si hubiera dicho: sí estoy herido? Para nomás decirle: Dios sí le habló. O decir: estoy herido, y la realidad abre una puerta para que herida venga a mi vida. Por eso es tan importante que cuando Dios te habla, tú tienes que poner en la balanza, tú tienes que discernir. Ahora, no significa que Dios no hable a través de la persona. Dios le habló al profeta Balaam a través de un burro, porque el profeta no hizo caso. Dios va a hablar, pero lo primero que tú tienes que saber es que tienes que discernir. Y discernimiento no es solamente ver los espíritus malos, sino el espíritu. Porque también nos ha pasado lo siguiente: hay personas que han dado palabras proféticas, y si no hubiera escuchado esa palabra profética del momento, no estuviéramos donde hemos estado y donde estamos ahora. Por eso tenemos que discernir. Digan conmigo: discernimiento es importante. La Biblia dice: póngalos a prueba. Escuchar la voz de Dios no es solo estar siempre buscando y decir: háblame, que queremos escucharte. No es eso únicamente, pero sí debemos saber cuando Dios está hablando, porque fuimos diseñados para oír la voz de Dios. Tú y yo fuimos diseñados para oír la voz de Dios. Juan capítulo 10 versículo 27. Fuimos diseñados para oír la voz de Dios. La Biblia dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Fuimos diseñados para oír la voz de Dios. Dios quiere que tú y yo oigamos la voz de Dios. Dios quiere que tú y yo oigamos la voz de Dios. Pero ¿por qué hemos dejado de oír la voz de Dios? Algunos están heridos porque dijeron: es que Dios le habló a alguien y Dios me dijo esto, y la realidad es que me dañó. Esto fue lo que sucedió, y la realidad es que no era Dios. Pero muchas de las veces es porque no hemos tenido el fundamento correcto. Una de las claves principales para oír la voz de Dios es esta:
mientras voy resumiendo en los últimos minutos, tenemos que estar dispuestos a obedecer. Una de las claves principales para poder oír la voz de Dios, tenemos que estar dispuestos a obedecer. Dios te puede hablar de diferentes formas, y eso lo vamos a tocar en las próximas semanas. Dios te puede hablar a través de sueños, profetas, su palabra, o voz audible, o mensajeros que Dios trae a tu vida. Pero lo importante es entender que tienes que estar dispuesto a obedecer. Oír o escuchar en el Antiguo Testamento siempre estaba relacionado con obediencia. Obediencia. En los últimos años de mi vida he tratado y hemos procurado tratar de escuchar y oír la voz de Dios. Hay veces que cuando Dios te habla no tiene sentido, porque no es claro y no te da todos los detalles. Pero sabes que Dios te habló, porque número uno, hay paz. Hay paz. Y cuando Dios te habla con ciertas condiciones. Muchas de las veces hay personas que han dicho: es que Dios me dijo que iba a ser ungido, ungida. Yo iba a tener un ministerio grande. Pero recuerda esto, tanto lo profético como cuando Dios habla, muchas veces todo está condicionado, es condicional o es condicionado. Porque si yo no cumplo parte del trato de lo que Dios me dijo y de lo que Dios habló, Dios no está obligado a seguir con lo que Él dijo, aunque sea fiel y no mienta. Porque si yo violo parte de ese trato, Dios no puede promocionarme cuando yo me aparto de lo que Dios estableció. Dios siempre ha hablado y quiere hablar, pero el creyente no ha escuchado. No hemos escuchado. Hay veces que Dios va a dejar de hablar por un tiempo porque no hemos estado dispuestos a escuchar. Entonces, oír tiene que ver con ese principio más grande, obediencia. Y obediencia significa oír para, ¿verdad? Oír para obedecer. Significa persuadir. Significa escuchar, oír para hacer. En el Antiguo Testamento, especialmente cuando la palabra dice: oye Israel, es obedece Israel, que vuestro Dios es uno. Es obedecer. Obedecer. Entonces, oír la voz de Dios es obediencia. Lo más difícil para poder entender las claves fundamentales es obediencia. Si no somos obedientes cuando Dios nos está hablando, nuestra vida puede correr un riesgo, un peligro. Puede afectar todo. Pudiera contarte todas las experiencias que nos han pasado en nuestra vida. Todo. Unos años atrás me había sucedido algo donde un líder en el cual era parte de la cual me daba cobertura, en cual estaba supervisándome. Yo me sentí ofendido personalmente por la acción, por su comportamiento, por las cosas que me había hecho injustamente. Yo me sentí ofendido. Pero recuerdo esto en el proceso de estar ofendido. Yo decía: es que yo tengo derecho de estar ofendido, porque esto me hicieron, esto me dijo, es que es lo que a usted le pasa, usted está joven, usted es inexperto, usted es un rebelde. Y yo me sentía ofendido. Y en el momento dado dije: bueno, pues yo voy a continuar de esta manera. Yo estoy ofendido, yo tengo la razón. Pero
Dios comenzó a tratar conmigo personalmente. Y aquí es cuando nadie quiere escuchar la voz de Dios. Todos quieren, háblame, cómo te voy a dar $1,000,000, cómo te voy a dar una casa nueva, cómo voy a liberar a tu familia. Pero escúchame, no te desconectes. Hay veces que para poder llegar a donde Dios quiere, tienes que comenzar a escuchar en las áreas de carácter que no has cambiado. Y eso es cuando más luchamos con nuestra carne. Bueno, yo estaba ofendido y le decía a mi esposa, la pastora Juanita, es que me ofendieron, eso es lo que pasa. Y bueno, dije, bueno, yo tengo la razón, yo voy a estar así, voy a continuar de esta manera. Recuerdo, estuvimos en una actividad donde teníamos que ministrar. Cuando llegué a la actividad, escuché una voz de Dios clara y audible que me dijo, pídele perdón. Y dije, yo no voy a pedir perdón, Él me ofendió. Y otra vez dijo, pídele perdón. Y volteo y dije, no hay nadie, no hay mucha gente. Entonces, lo primero que hice cuando lo miré, le saqué la vuelta. Y Dios me dijo, si no le pides perdón, te vas a quedar estancado en la temporada del pasado. Y no va a haber promoción a tu vida. Entonces dije, ok, Señor, está bien, como un niño. Llegué. Y ¿sabe lo interesante? Yo esperaba que la persona iba a recapacitar y si sabe que también perdóneme a mí. Pero lo interesante es que cuando uno va, lo primero que fui, le pedí perdón. Hermano, perdóneme, discúlpeme, ¿verdad? Somos ambos pastores, no debería haber cometido esto, no hubiera dicho esto, perdón. Y la persona nunca dijo nada, simplemente, ok, está bien, hermano, ya, adelante. Lo interesante es que dije, Dios, ok, ya lo hice. Y la respuesta del momento muchas veces no nos agrada lo que sucede, pero el no haber obedecido me hubiera estancado en temporadas del pasado. Cuando obedecemos, obediencia nos reposiciona porque comenzamos a poder oír la voz de Dios. ¿Qué Dios te habla? Alguien dijo una vez, muchos de nosotros queremos oír la voz de Dios, pero ¿sabes por qué Dios ya no te habla? Porque no hiciste caso a la primera palabra que Dios te dijo. Dios nos ha hablado de muchas maneras. Nos ha hablado de promociones. Estábamos edificando el edificio. Cuando estábamos edificando el edificio, estábamos por poner el techo. Oí la voz de Dios. Dios te está hablando, no te desconectes. Dios comenzó a hablarnos y cuando comenzó a hablarnos dijo, saca dinero de tu cuenta de ahorro. No teníamos mucho. Aquel entonces estábamos batallando y apenas, pero teníamos $1,500. Tomamos esos $1,500 y dijimos, vamos a darlo para la obra de Dios, vamos a darlo para el techo. ¿Sabe? Algo que yo entendí cuando Dios comenzó a hablar, dije, Señor, y si no vamos a tener de comer, ya no va a pasar nada. Yo le quiero decir algo, si no hubiera oído la voz de Dios, si no hubiera puesto en práctica la voz de Dios en este momento, para haber dado esa cantidad, dar esa cantidad, Dios lo ha triplicado. No podría decirle cuántas veces ha multiplicado más que eso. Y a veces lo que nosotros nos tomó meses para poder juntar ese pequeño dinero, para poder ayudar, la recompensa de Dios en un día nos lo regresó. Pero a veces por no oír la voz de Dios nos atrasa a los propósitos. ¿Qué Dios te está hablando? Mira, y termino con esto. Hay veces que Dios te está hablando y Dios nos ha hablado mientras estamos en servicios y nos hace hacer cosas locas y no tiene sentido. De repente el Señor me dice, bájate y ve y dile esto a esa persona, ministrale esto, libera a esta persona, ora por ellos. Y algo específico Dios me dice. A veces no son una conversación y una comunicación completa, pero son frases y el milagro ahí estaba. Hay otras ocasiones donde estamos en el momento de atmósfera de fe y dice, póstrate, tírate en el piso. Y dice, Señor, pero la gente va a pensar que estamos locos, pero Dios nos está hablando. Hay otras ocasiones donde hemos estado y el Señor ha dicho,
Honra a esa persona, porque si tú honras a esa persona y ese don que esa persona tiene, muchos de nosotros queremos oír la voz de Dios, pero queremos oír siempre a nuestro favor, queremos oír a lo que Dios está diciendo. Pero cuando Dios verdaderamente te habla, te va a llevar a escuchar para que tú bendigas la vida de alguien. Hay momentos donde hemos estado en en una actividad, y lo interesante, Dios dice: quiero que tú vayas y siembres eso en la vida de esa persona. Dije: Señor, es lo único que tengo, hazlo. Y lo interesante es que cuando me bajo y le doy lo que tengo, cuando salgo, alguien dijo: ¿sabe qué? Dios me puso antes que viniera esa actividad, yo acercarme a usted. Porque cuando no oímos la voz de Dios, retenemos también las bendiciones que Dios tiene para nosotros. La voz de Dios y escuchar la voz de Dios te va a posicionar para que tú recibas tu milagro. Te va a posicionar para que tú recibas tu provisión. La voz de Dios va a venir de diferentes maneras, pero hay claves fundamentales. Digan conmigo: obediencia, obediencia. Quiero que tú en este momento hagas caso a lo que Dios te está diciendo. Dile: Señor, afina mis oídos, dame discernimiento. He estado viviendo mi vida sin poder escuchar tu voz. Sí, excelente cuando la voz de Dios habla y nos dice que va a hacer esto con nosotros. Pero puedes escuchar la voz de Dios cuando te está hablando a través de este momento. Decir: tienes que ir a pedir perdón, tienes que reconocer que te equivocaste. O incluso cuando Dios te habla y dice: Dios puso un sentimiento que tú ayudaras a la obra de Dios, tú ayudaras al ministerio, a tu casa. Dios me dio una palabra, y esa palabra fue años atrás, y la pastora me lo recordó y lo hablamos de esto. Dios me dijo lo siguiente: si tú cuidas de mi casa, yo cuidaré de la tuya. Si yo no he escuchado esa palabra, yo no pudiera estar donde estoy ahora. Le quiero decir algo: por poner en práctica de cuidar la casa de Dios, me ha cuidado mi casa, mis generaciones, mi familia, la gente que me rodea. Cuando tú comienzas a escuchar la voz de Dios, comienzas a poner en práctica. Señor, habla a cada persona. Habla a cada persona que está conectada en este momento. Dios te está hablando. Dios te ha puesto una idea. Dios te ha dicho que tú hagas algo por alguien. Dios te ha dicho: levántate donde tú estás. En ocasiones alguien, esto es después la próxima serie, que en un momento que te voy a hablar de la fe auténtica. Pero lo importante es esto: hay momentos que Dios te va a decir: ve, ministrale sanidad a alguien. Y tú dices: es que no es Dios. Dios te va a poner un sentimiento, te va a poner una impresión, y esa persona está dependiendo de que tú seas obediente. Pero recuerda, si tú no haces caso, Dios siempre va a levantar a alguien que sí haga caso. Porque Elí no escuchó, Dios levantó a un Samuel, y fue uno de los profetas más poderosos, porque pudo gobernar y pudo hablar. Ungió a Dios reyes, tenía una unción poderosa, porque aprendió a escuchar la voz de Dios. Señor, háblanos, que tus siervos escuchamos. Háblanos, Señor, y seremos obedientes a lo que tú estás diciendo. Por favor, en este momento tú dile: Señor, dame esta palabra. Que esta palabra se sienta en mi vida, que esta palabra libere mi mente, que esta palabra, Señor, me reposicione. En este momento te invito a que tú sigas compartiendo este video. Gracias por ser parte de Libertad Espiritual. Me uno, en este momento me uno contigo. Me uno que tú agarres esta palabra. Me uno para que la mano de Dios esté contigo. Me uno para que la mano de Dios obre. Me uno para que Dios comience a hacer algo poderoso. Quiero decirte algo. Algo va a suceder cuando comenzamos a ser obedientes a la voz de Dios. Dios te bendiga. Gracias por ser parte de nosotros. Bendiciones.